¿Qué harías si supieras que nadie te está observando? Ni cámaras, ni personas, ni consecuencias inmediatas. Es una pregunta que parece simple, pero en realidad toca algo muy profundo. Porque gran parte de nuestro comportamiento no depende solo de lo que queremos hacer, sino de lo que creemos que otros esperan de nosotros. Desde pequeños aprendemos normas, esperar nuestro turno, respetar ciertas reglas, comportarnos de determinada manera. Y muchas veces no lo hacemos porque alguien nos obligue directamente, sino porque sabemos que estamos siendo observados. Esa observación crea una presión invisible que guía nuestras decisiones. Pero cuando esa presión desaparece, el comportamiento puede cambiar, no de forma radical al principio, sino en pequeños detalles. Y esos pequeños cambios son los que pueden revelar quiénes somos realmente. En público, las personas tienden a comportarse de manera más controlada. Hay reglas visibles e invisibles que seguimos casi automáticamente. Pero en privado, ese control puede relajarse. Esto no significa que las personas cambien completamente, sino que ciertas barreras desaparecen. Por ejemplo, alguien puede actuar de forma más ordenada en un espacio compartido, pero ser más descuidado cuando está solo. Este contraste muestra que el comportamiento humano es flexible, no es fijo, se adapta al entorno. Y uno de los factores más importantes en ese entorno es la presencia de otros. La observación constante crea un marco que limita ciertas acciones y refuerza otras. Sin ese marco, las decisiones dependen mucho más del individuo. Este fenómeno está relacionado con lo que se conoce como presión social. No es una fuerza física, pero actúa como si lo fuera. Influye en cómo hablamos, cómo nos movemos y cómo reaccionamos. Incluso cuando no hay nadie observando directamente, muchas veces actuamos como si lo hubiera. Es una pregunta que parece simple, pero en realidad toca algo muy profundo. Es una especie de vigilancia internalizada. Con el tiempo, las normas sociales se convierten en parte de nosotros, pero esa internalización no es perfecta. En ausencia total de observación, algunas de esas normas pueden debilitarse. Y cuando eso ocurre, el comportamiento puede cambiar de formas inesperadas. Cuando nadie observa, los cambios suelen empezar de forma pequeña. Acciones que parecen insignificantes. Influye en cómo hablamos, cómo nos movemos y cómo reaccionamos. Incluso cuando no hay nadie observando directamente, muchas veces actuamos como si lo hubiera. A veces ocurren de forma automática, pero si se repiten, pueden crear un patrón, y ese patrón puede cambiar la forma en que una persona actúa en general. No se trata de un cambio inmediato, sino de un proceso gradual. Y eso es lo que lo hace interesante, porque muestra cómo el contexto influye incluso en decisiones que creemos completamente personales. Esto lleva a una pregunta importante. ¿Actuamos correctamente porque creemos que es lo correcto o porque sabemos que otros nos observan? En muchos casos la respuesta es una combinación de ambos factores. Las normas internas y externas trabajan juntas. Pero cuando eliminamos la observación externa, las normas internas se vuelven más importantes. Y ahí es donde aparecen las diferencias entre personas. Algunas mantienen el mismo comportamiento, otras cambian. Esto sugiere que la moral no es solo una cuestión de reglas, sino también de contexto. La sociedad funciona gracias a un equilibrio delicado. Cada persona confía en que las demás seguirán ciertas normas, incluso cuando no hay vigilancia directa. Esa confianza permite que el sistema funcione. Pero si muchas personas comienzan a actuar de forma diferente cuando nadie las observa, esa confianza puede debilitarse. Y cuando eso ocurre, el sistema se vuelve más inestable. No colapsa de inmediato, pero se vuelve más frágil. Esto muestra cómo el comportamiento individual tiene consecuencias colectivas. En el entorno digital, este fenómeno se vuelve aún más visible. El anonimato reduce la sensación de ser observado. Y cuando eso ocurre, algunas personas actúan de forma diferente. Dicen cosas que no dirían en persona. Se comportan de maneras que evitarían en un entorno físico. Esto no ocurre siempre, pero es lo suficientemente común como para ser significativo. Muestra cómo la percepción de vigilancia influye directamente en el comportamiento. Entonces, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Quién eres cuando nadie te observa? ¿Alguien que sigue las mismas normas o alguien que cambia dependiendo del contexto? Tal vez la respuesta no está en eliminar la vigilancia, sino en entender cómo se forman nuestros valores. Porque al final, lo que define una sociedad no es solo lo que hacemos cuando nos miran,
sino lo que hacemos cuando nadie lo hace. Y si quieres seguir explorando cómo funciona el comportamiento humano, suscríbete para más contenido explicado en pocas palabras.